12:39 comenzamos con la mesa coloquio de hoy con un tema muy importante, muy peliagudo, como es las violaciones en cita, un tipo de violaciones que surgen y hay muchos más de las que se pueden imaginar y en la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Si quieren participar en cualquier momento en este tema que creemos que es lo suficientemente importante para que nos llamen si lo creen oportuno, a través de las redes sociales, Almohadilla Estando Contigo, o a través del teléfono 925 28 87 91. Para hablar de este asunto nos acompaña la viceconsejera del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez. Bienvenida, Estando Contigo. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Sara Mateos, buenos días de nuevo otra vez para venir aquí a hablar de este asunto, experta en igualdad de género. Gracias por estar en Estando Contigo. Diony Gómez Sánchez, jurídica Centro de la Mujer de Alcaraz. Bienvenida, Estando Contigo. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Fran Plaza, psicólogo del Centro de la Mujer de Molénicos. Bienvenido, Fran. Gracias. Un placer Buenos tenerte. días. Y la primera pregunta que quería yo lanzar o dejar caer en esta mesa, seguramente muchos de ustedes, incluso yo, hace unos días, cuando me decían la frase violación en cita, no tenía muy claro lo que ella. Yo creo que es la primera pregunta que vamos a hacer. Sara, ¿qué es exactamente la violación en cita? Pues la violación en cita es una violación que sucede, como su propio nombre indica, durante una cita, es decir, con una persona con la que has quedado, con un amigo, con un conocido, con alguien con quien has estado tomando algo y que sobre todo no es es un poco por diferenciarlo de que todo el mundo tiene la conciencia de que una violación es un asalto callejero y una cosa muy tal. Puede ser con un amigo. Puede ser con un amigo con el que con tu pareja, con quien has estado tomando algo. Viceconsejera, desde la Consejería, ¿hay una campaña para prevenir este tipo de violaciones? Así es, consideramos que es muy importante la asistencia a las víctimas de todas las formas de violencia de género y las víctimas de las violaciones en cita sin duda lo son. Pero tan importante como asistir a esas víctimas es prevenir y por eso desde el Instituto de la Mujer estamos llevando a lo largo de todo el territorio regional una campaña de prevención para que las y los jóvenes sepan identificar cuáles son las señales de la violación en cita y puedan actuar en consecuencia. Y para terminar, con mensajes dirigidos tanto a las chicas para identificar esas señales como a los chicos, porque hemos de pensar que los agresores son varones. A las chicas para identificar a estos señores. Pero, Fran Plaza, psicólogo, ¿las víctimas se identifican? En muchas ocasiones, cuando hablamos de violación en cita, las víctimas no se identifican como tales, con lo cual es complicado que lleguen a solicitar ayuda o que lleguen a denunciar el hecho, no reconocerlo como una violación, como una agresión sexual. Se sienten culpables por haberse expuesto, por haber confiado. Fíjate. Es una persona cercana. En muchas ocasiones no se reconocen. Se sienten culpables, fíjate, es que es duro escucharlo, se sienten culpables. ¿Y la ley? ¿Cómo está la ley, Diony, en este sentido? ¿Protege a las víctimas? La ley está cambiando mucho, constantemente, desde hace muchos años. La ley de violencia de género ha sufrido muchos cambios y estamos progresando. Y en cuanto a las agresiones sexuales, pues en Castilla-La Mancha estamos intentando que se considere la agresión sexual como un tipo de violencia de género, que lo es, porque es una consecuencia también del machismo. Hombre, lo que está claro es que cuando una de las dos partes no quiere, estamos hablando de violación. Claro, es que los chicos tienen que saber que en el momento en que no hay consentimiento por parte de la chica, es una agresión y por tanto es un delito. Bueno, Julia, ¿estás preparada para darnos datos sobre este asunto, la violencia en cita? Datos que les van a sorprender, fíjense. Sí, Alfonso, vamos a ver varios gráficos para que a ustedes les quede claro cómo está esta situación. Fíjense ustedes, en cuanto a las violaciones, 1 de cada 6 mujeres sufre violación o un intento de violación cada año. ¿Cuántas denuncias hay? Pues estamos hablando de un porcentaje quizás demasiado bajo, solamente de un 16%. Ahí veíamos ese dato de que 1 de cada 6 mujeres sufre violación o intento de violación y solamente un 16% son denunciadas. ¿Cómo podemos evitarlas? ¿Hay alguna manera para poder evitar una violación? ¿En qué situaciones podemos estar? Por ejemplo, salen ustedes con alguien que conocen poco o que salen en un grupo en el que no conocen a las personas que forman parte de ese grupo. Siempre hay que decir claro lo que uno quiere en una cita amorosa. Hay que evitar lugares oscuros, lugares solitarios, lugares que están aislados de donde hay gente. Hay que dejar claro siempre dónde están los límites sexuales. Llevar dinero siempre para volver a casa. Y si alguien les hace sentir incómodas en algún momento, por favor, en ese momento una tiene que irse inmediatamente. Alfonso, son cosas que hay que tener claras desde el momento en el que una niña sale de casa. Muchas gracias, Julia. La primera pregunta la tengo clarísima, viceconsejera. Me parece un dato altísimo, 1 de cada 6 mujeres.
Efectivamente, es un dato muy alto. Debemos pensar que tan solo el año pasado en España se cometieron más de 6.000 delitos relacionados con las libertades sexuales, de los cuales aproximadamente 300, alguno más, se cometió en Castilla-La Mancha. Lo que pasa que, como bien han dicho los compañeros y compañeras anteriormente, son formas de violencia de género que normalmente están muy invisibilizadas y algo muy preocupante. En vez de señalarse al agresor, la tendencia social es a revictimizar a la víctima. Por eso es importante, y lo decía anteriormente, el trabajo que se hace desde los centros de la mujer, desde los medios de comunicación, pero sobre todo el trabajo que tenemos que hacer con los chicos y las chicas para que sepan identificar que esas son formas de violencia de género y que en ningún caso se puede consentir y que hay que señalar al agresor. Insisto, hoy más que nunca, queremos su opinión. Almohadilla, estando contigo, o 925 28 87 91. ¿Se han sentido alguna vez con esta amenaza? Nos gustaría que nos contara su experiencia. Y a los cuatro, en cualquier momento, no hace falta que pase por mí, me interrumpís o tomáis la palabra. Me ha parecido duro cuando ha dicho Araceli y Sara que además de violarla se señala a la víctima. Se señala a la víctima normalmente. Hay un entorno que favorece todo esto. Todos conocemos el estigma de la calientapollas, ella lo ha provocado, los comentarios que suscitan cuando ha ocurrido un crimen como este, normalmente los comentarios sociales, quiero decir... Sí, que aunque suene mal, es que es lo que pasa en la calle, es verdad. Es lo que pasa en la calle. Y hay calificativos más duros todavía. Es lo que se comenta incluso por parte de profesionales y de profesionales de los medios que siguen ante situaciones como estas, identificándolo de esta manera. Ella se lo ha buscado, ella sabrá por qué tal. Entonces, todo esto es muy importante, por eso que identifiquen que primero esto sucede. Sí. Y siempre, cuando esto sucede, el único culpable es el agresor. Una víctima nunca es culpable. Y este mensaje es muy importante que lo dejemos claro y que lo reiteremos siempre que tengamos oportunidad. Una víctima nunca es culpable, nunca evidentemente, pero Diony, tú habrás llevado muchos casos como este. ¿La víctima es culpable? Nunca, en ningún caso. ¿Pero llega a ser culpable? Ella llega a sentirse culpable. ¿Y en algún juicio ha sido absuelto el violador? Vamos a ver, el tema de cuando una persona pone una denuncia por este tema o por cualquier otra cosa, la denuncia puede terminar de muchas formas. Se puede seguir el procedimiento judicial o se puede llegar a un sobreseimiento, se archivan por falta de pruebas. Pero nunca se llega a culpabilizar a la víctima que ha llegado con la denuncia. Bueno, eso está bien. En todo caso, si se ven indicios de que ha mentido, se puede hacer una denuncia por denuncia falsa, pero esto es, vamos, no se ve casi nunca, es algo que no se detecta prácticamente nunca. He sido tan directo con la pregunta porque es verdad que antes de arrancar el programa, en el pequeño coloquio que hemos tenido, ha salido el tema de que en estos casos muchas veces por falta de pruebas, porque no se sabe qué sucedió, si es verdad que ella no quiso, al final, así de claro, se va de rositas. Sí, pues, claro, bueno. Habla. Claro, si hay falta de pruebas, aparte esto revictimiza de nuevo, es decir, la falta de credibilidad o que se ponga en duda la credibilidad de la víctima aumenta todavía más el daño psíquico tras sufrir una violación. Araceli. Es muy importante la formación para todos los profesionales, como bien ha comentado Sara. Evidentemente, también en la judicatura es necesaria esa formación, que no llegue a haber pronunciamientos, como recientemente hizo una jueza que le preguntó a la víctima si había cerrado bien las piernas. Eso es algo absolutamente inadmisible. Pero debemos pensar que tampoco es la mayoría de los casos, que cuando hay un caso de violencia se debe denunciar, se debe poner en contacto con los centros de la mujer, en el caso de Castilla-La Mancha, porque le ofrecerán un asesoramiento muy especializado y muy cualificado para saber cuáles son los pasos que hay que dar. Pero yo insisto, antes de llegar a ese punto, lo más importante es prevenir y saber actuar para que estos casos no lleguen. Y para eso tenemos que empoderar a las chicas, antes lo comentaba Julia, el que se sepa identificar y se sepa decir que no, sin sentirse culpable, sin sentirse víctima, y también a los chicos en dos sentidos. Que sepan que no tienen ningún derecho a cosificar a las mujeres y a utilizar su cuerpo en su beneficio, en este caso de sus deseos sexuales, debería estar en ninguno, pero que también como chicos esa labor de identificación, de ejemplarización, y yo creo que vosotros aquí sois una buena muestra de ello. Si la pregunta la tengo preparada para Sara, ya verás. Pues entonces, lo que quería decir es que también son los propios chicos, en esa posibilidad que tienen de que otros se identifiquen con ellos, quienes deben decir que eso no puede ser así. Ni eres un machote, ni eres un macho alfa, eres un indeseable, cuando no un delincuente. Y lo que igual hay que decirle a las chicas, Sara, es que no salgan con minifalda, que no salgan con escotes o que lleven pantalones hasta los tobillos. Que igual es una solución. Igual puede ser una solución. Bueno, a ver, por desgracia no. Es un ejemplo que quiero poner porque muchas veces esto es excusa. Esto es excusa
como que me han provocado. Es que me estabas provocando toda la noche. Es lo que hablábamos un poco antes de un contexto social, ¿no? Que es permisivo y que atenúa todo este tipo de comportamientos que pueden desembocar luego en violencia. Lo más importante, y yo creo que esta campaña es una de las novedades que tiene, aparte de hablar de un tema que nunca se había hablado antes en España, es que también hay mensajes dirigidos a los chicos, porque tenemos muchos mensajes dirigidos a chicas, pero es que es muy importante hablarles a ellos. Me parece bien. Y decirles que hay comportamientos que no están bien, que no son tolerables y que tienen que respetar. Creo que eso es muy importante también. No, y tanto que hay que respetar, desde luego que sí. Desde el punto de vista psicológico, claro, es que luego, cuando una mujer sufre esta violación, pasa por un proceso complicado, ¿se recupera? Vamos a ver, el pronóstico, las posibilidades de recuperación aumentan en la medida en que la víctima se ponga en manos de profesionales cuanto antes. Es decir, cuanto antes comience la intervención terapéutica, más posibilidades hay de que la víctima se recupere. Esto, hablando en el contexto de las violaciones en cita, como estamos viendo, que normalmente no se denuncian, ni siquiera se identifican, pues es complicado que las mujeres se pongan en manos de alguien. Yo no sé si es correcto traerlo a esta mesa, pero ¿verdad que ustedes tienen todos en la memoria los últimos Sanfermines? Hay 5 andaluces, 5 sevillanos, se dedicaron a dejar, a violar a una muchacha, a colgarlo en las redes sociales y a disfrutar de este asunto. No sé si es el momento apropiado para decirlo, pero estamos hablando de un tipo de violación extrema, dura y complicada. Afortunadamente que se localizó a los agresores. ¿Cuántas víctimas no habrá habido también posiblemente? Y todo entre 5 amigos por pasárselo Exacto. bien, por disfrutar. En el resto del territorio de España y que pasa totalmente desapercibido. No sabemos, o sea, como realmente no se denuncian, se señala a la víctima, como venimos diciendo constantemente, es más, las víctimas se suelen avergonzar, no suelen denunciar porque piensan que se las va a culpabilizar y en muchas ocasiones es que sienten que han sido ellas quienes han provocado. Pues pasan, como digo, muy desapercibidas y muy invisibilizadas. Y en una comunidad autónoma tan rural como la nuestra, todavía más, porque los estereotipos sexistas están más asentados en las zonas rurales. Por eso, en la campaña Sin un sí es un no, trabajamos especialmente en las zonas rurales, en aquellos lugares donde no solamente en época de verano hay más confluencia de gente joven, que es nuestro público objetivo, sino también donde más resistencia hay a estos cambios relacionados con la igualdad. Y en este asunto, ¿habría que reformar las leyes? ¿Habría que endurecer las leyes? ¿Habría que revisar el tema de rehabilitación o reacondicionación de estas personas? Yo pienso que no es una cuestión de reforzar las leyes, sino que se trata más bien de contemplarla y ubicarla en el tipo de violencia que es un tipo de violencia de género. Entonces, en ese sentido, las leyes tienen que contemplarlo como para tomar las medidas necesarias que se toman siempre en los casos de violencia de género. Por eso en los centros de la mujer el tratamiento que damos a las víctimas de agresiones sexuales es el mismo que a una víctima de violencia de género con sus especificidades, sobre todo en el tema psicológico. Y pues en Castilla-La Mancha está avanzando mucho. Ahora estamos en un proyecto de reforma de la ley de malos tratos. Y uno de los cambios más importantes es que se está incluyendo las agresiones sexuales como un tipo de violencia de género. Entonces es un agravante y por lo tanto es más pena. Voy a lanzar una pregunta que yo no sé si es correcta o no, o igual me servirá de contexto. Es que me han contado en muchas ocasiones, es que mi marido llega todos los días y que que me tengo que acostar con él por narices, todos los días. ¿Esto cómo lo catalogamos? Porque esto pasa, ¿no? Ya que estamos en la cama, ya tengo que pasar por... Pasa y dentro del matrimonio es un tipo de también es una violación, por supuesto. Siempre que hay sexo no consentido es una violación. Y no solamente hay violencia física, puede haber coerción, puede haber... Yo no digo no consentido, es que en este caso yo creo que la víctima está tan acostumbrada a que llegue el marido y... Claro, está el chantaje psicológico, está todo lo que llevamos aprendido, ¿no? De que parece que las mujeres tienen siempre que agradar y que hacer a los hombres la vida más fácil y estar siempre a su disposición. Esto es una de las enseñanzas fundamentales que también tenemos que es un mandato social que hay que desterrar. Vale, como se ha advertido, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Creo que es un tema que queríamos traer aquí y llevarles a todos ustedes, que lo tengan clarísimo, que existe, que denuncien. Un último apunte. Vamos a ver, dejar claro, como decía mi compañera Diony, lo importante que es la labor preventiva también, Araceli, y trabajar sobre todo con varones. Porque en las redes sociales, en todos los medios de comunicación se sigue propagando un modelo de masculinidad que precisamente promueve que existan este tipo de agresiones. Desde los centros se trabaja para deconstruir ese modelo tradicional patriarcal e instaurar nuevos modelos de masculinidad.
Diony, ¿alguna cosa que se nos quede pendiente? Pues también es muy importante, y yo creo que es el objetivo principal de la campaña, lo de desmontar, lo de las nuevas masculinidades en los hombres, en los chicos, pero también creo que es importante las conductas preventivas, en el sentido de que hay un momento en el que muchas veces en las relaciones ya no puedes volver atrás, y es bueno que las chicas tengan una serie de pautas para saber dominar la situación y poder incluso evitar que se produzcan estos violaciones. Estos desenlaces fatales, sí. ¿Sara? Yo reiterar que una víctima nunca es culpable y que creo que que este mensaje tiene que quedar muy claro y calar en toda la sociedad porque el acompañamiento social es muy importante en este tipo Desde luego. Y para que se Araceli, denuncie. contigo terminamos. Reivindicar dos mensajes que han dicho los compañeros y las compañeras, muy importante. La víctima nunca es culpable, es necesario seguir trabajando los modelos de nueva masculinidad y también que sepan las personas que nos estén escuchando que en Castilla-La Mancha disponemos de una red de recursos muy amplia, 84 centros donde trabajan, por ejemplo, Diony y Fran. Se pueden poner en contacto con ellos y en cualquier caso hay una línea gratuita, la línea 900-100-114, donde pueden denunciar cualquier tipo de violencia de género y esta en concreto también. Pues muchas gracias a los cuatro. Ha sido un placer llevar este tema a la mesa de coloquio de Estando Contigo, porque es un tema que deberíamos saber todo, concienciarnos y que no suceda, por favor, nunca más. Seguimos en este programa de las mañanas de la televisión de Castilla-La Mancha. Ahora van a ver a dos perritos que se van a enamorar de ellos y después la crónica social. Y van a saber que Isabel Presley se ha ido de camping.